Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la vida, en la obra de una de las artistas más icónicas del siglo XX, Frida Kahlo. A ver, es una pregunta que va directa al corazón de su leyenda, ¿verdad? Cuando miramos a Frida Kahlo, ¿qué vemos exactamente? ¿Un icono de la moda? ¿Una pionera feminista? ¿El símbolo de todo un país, de México? La respuesta, claro, no es nada sencilla. Y es que, para entender de verdad a Frida, es fundamental entender su dolor. Su vida y su obra es que son la misma cosa, no se pueden separar. Es como un lienzo pintado literalmente, con su propia sangre. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por sus primeros años. Porque es aquí, en su infancia, donde se plantaron las semillas de ese espíritu indomable, de esa identidad mexicana tan profunda que la caracterizó. Y esto es fascinante. Desde el minuto 1, Frida ya estaba construyendo su propio personaje, su propia historia. Decide cambiar su año de nacimiento. ¿Para qué? Pues para nacer simbólicamente con el Nuevo México, con la Revolución. Esto no era un simple dato, ¿eh? Era toda una declaración de intenciones. Y el dolor, su compañero inseparable. Vaya, apareció muy pronto en su vida. La polio no solo le dejó secuelas físicas, la marcó también socialmente. Le enseñó desde bien pequeña lo que era sentirse diferente, vivir con una fragilidad que la verdad ya nunca la iba a abandonar. Y ahora llegamos a ese momento, el momento que lo cambió absolutamente todo. Un instante de una violencia brutal que le destrozó el cuerpo, pero que, paradójicamente, fue el nacimiento de su vocación como artista. Esta fecha, el 17 de septiembre de 1925, queda grabada a fuego en su biografía. Un día cualquiera que de repente se convierte en el punto de no retorno. Y ojo, que tenía solo 18 años. Es que las lesiones son casi imposibles de imaginar. La lista es de verdad un testimonio escalofriante del trauma que sufrió. Su sueño de ser médica, claro, se hizo añicos. Pero fue ese accidente el que la obligó a mirar hacia adentro, hacia sí misma. Y esta frase es que esto es Frida en estado puro, poética, cruda, brutal, sin ningún tipo de filtro. Consigue transmitir la violencia de lo que le pasó de una forma que ningún informe médico podría jamás describir. Y aquí, justo aquí, es donde nace la pintora, atrapada en corsés de yeso, con un espejo que su madre le colocó sobre la cama. De repente, su único universo era su propio reflejo. Y en ese reflejo vaya si encontró su tema, el tema más inagotable de toda su carrera. Pero el dolor físico pronto encontraría un eco, un reflejo, en el torbellino emocional que supuso su relación con el gran muralista Diego Rivera. Una historia de amor, tan colosal como sus dos protagonistas. La madre de Frida, por lo visto, lo tuvo claro desde el primer momento. Es que eran opuestos en casi todo. En la edad, en el físico, en su forma de entender el arte. Él pintaba la historia de México en murales gigantescos para el pueblo. Ella, en cambio, pintaba su universo interior en lienzos pequeños, muy íntimos. Esta cronología lo resume a la perfección, ¿verdad? Un ciclo constante de pasión, de creación conjunta, de traiciones demoledoras y de una reconciliación que parecía siempre inevitable. Y lo más importante es que cada uno de estos momentos, cada una de estas crisis se plasmaba directamente en su obra, de una forma increíblemente honesta y cruda. Entonces, el punto clave aquí es que el dolor más insoportable, como fue la traición de Diego con su propia hermana Cristina, no la destruyó, hizo algo con él. Lo canalizó, lo transformó en una de las representaciones más potentes del desamor que se han pintado jamás. Vale, pasemos a otro aspecto fundamental. Vamos a ver cómo su arte estaba tejido, pero de forma inseparable, con su identidad mexicana, con sus ideas políticas y con el lugar que se fue haciendo en el panorama artístico mundial. Y esto es muy interesante porque aclara un malentendido muy común sobre su obra. André Breton la quiso etiquetar como surrealista, pero ella lo rechazó de plano. ¿Por qué? Porque su argumento era simple. Los surrealistas pintaban sus sueños, lo que salía del subconsciente. Ella no, ella pintaba su realidad, una realidad dolorosa, física, tangible. Y aquí se ve perfectamente esa dualidad que era su vida. Por un lado, una activista política comprometida, metida de lleno en las luchas de su tiempo. Y por otro, una artista que estaba rompiendo barreras internacionales, consiguiendo un reconocimiento para el arte mexicano que no tenía precedentes. Llegamos a sus últimos años. Una etapa en la que, mientras su cuerpo se iba desmoronando poco a poco, su espíritu desafiante y su legado artístico se consolidaron ya para la eternidad. Este número, más de 32, es que la cifra por sí sola es abrumadora. Más de 32 operaciones quirúrgicas. Es un dato que resume una vida entera de lucha contra el dolor crónico, una batalla constante librada en quirófanos y en camas de hospital.
Su final fue básicamente una carrera contra el tiempo y contra un dolor que ya era insoportable. Pero fijaos en el desafío. Le prohíben ir a su primera gran exposición individual en México. ¿Y qué hace? Se presenta allí en su propia cama de hospital, llevada en una ambulancia. Es que esa era ella. Incluso postrada, ella era la protagonista de su propia vida, hasta el final. Al final, la clave de todo es que Frida Kahlo fue mucho más allá de la pintura. Se convirtió en un ícono con muchísimas caras. Un referente para el feminismo, un símbolo para la comunidad LGTBQ+, la encarnación del orgullo mexicano y, en definitiva, un símbolo universal de resiliencia frente al sufrimiento. Sus últimas palabras, las que escribió en su diario, son un reflejo perfecto de su vida. Una honestidad que desarma, una aceptación del final y, sobre todo, un cansancio inmenso después de toda una vida de lucha sin tregua. Y al final, esta es la gran pregunta que nos deja su vida y su obra. La gran paradoja de Frida Kahlo es esa: cómo del sufrimiento más profundo, más íntimo, pueden hacer un legado universal de fortaleza, de autenticidad y, por encima de todo, de belleza. Bueno, esperamos que este recorrido por su vida haya ayudado a entender un poco mejor la increíble historia que hay detrás del ícono. Si ha sido así, un me gusta siempre ayuda. Muchas gracias por acompañarnos.